Hola chicos, Doctor, buenas noches. buenas noches. Sí, pueden apreciar la pantalla. No, doctor, no se puede observar su pantalla. En todo caso, yo presento sus diapositivas, doctor. Ya, Mm, Ya Ya se comenzó. puede ver. Sí, ya se puede ver, doctor. ya, ahí está, ¿no? Ya. Sí, está todo conforme. Sí, doctor, ya se puede visualizar su pantalla. Ya. Ya chicos, entonces, vamos a empezar ya sobre el tema de tuberculosis pulmonar. Todos se escuchan bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, para empezar, ¿no? Como ustedes ya conocen, es una enfermedad infectocontagiosa, prevenible, curable. Vamos a cerrar esto. ¿No? Y un componente social de vital importancia, ya que es la principal causa de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas en todo el mundo, ¿no? Se calcula que cada año también mueren por tuberculosis 1.3 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Siendo los países más afectados los países subdesarrollados. Más o menos 1.8 millones de personas se dice que podrían morir de tuberculosis en el año 2021. ¿No? Esto sin tomar en cuenta que pacientes con infección tuberculosa que harán COVID también fallecerán, ¿no? Entonces va a aumentar mucho más la mortalidad en este tipo de pacientes. Ya, según el informe de la Organización Panamericana de Salud, dice para que el año 2018 el Perú fue el segundo país con mayor número de personas afectadas, ¿no? Sumando un número de 39.000 personas con tuberculosis, ¿no? En nuestro país también al menos 9.000 personas dejaron de ser diagnosticadas con tuberculosis durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Y también debido a esta misma pandemia se va a dejar la incidencia de tuberculosis y muertes relacionadas con ella en el 2021 serían igual que en el año 2013 y 2016, ¿no? Que en este año más o menos fueron un 1.8 millones a nivel mundial. Ya entonces, como acá podemos apreciar, ¿no? En Indonesia, ¿no? Es una imagen de Indonesia. Vemos ahí un médico examinando a un pacientito con tuberculosis. Dice que por cada paciente no diagnosticado, ¿no? Este paciente va a contagiar de 20 a 25 personas, de lo cual no recalca la importancia de diagnosticar a tiempo pacientitos con tuberculosis, ya que esta es una enfermedad infectocontagiosa y vamos a contagiar a toda la población si es que no se detecta estos casos. Acá un gráfico, ¿no? Donde se evidencia nuestro país, lamentablemente formamos parte de los países subdesarrollados, ¿no? Y más o menos acá nos muestra el porcentaje de pacientes diagnosticados nuevos con tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Principalmente resistentes a la rifampicina, ¿no? Entonces estamos en un porcentaje de 6 a 11 pacientes por cada 100.000 habitantes son fármacos resistentes, ¿no? Entonces, sí está bien, ¿no? Sí me están escuchando, ¿verdad?
Sí, doctor, sí, le Sí, estamos doctor. escuchando. Sí, doctor. Ya. Ya, entonces vamos a ver que en los antecedentes históricos dice que nuestra famosa tuberculosis es tan más o menos desde hace unos 3 millones de años, ¿no? Es muy probable que sea la enfermedad infecciosa más antigua de la humanidad, además de ser la más antigua, la más prevalente, ¿no? Ya más o menos se han encontrado datos de tuberculosis esquelética, ¿no? Como la enfermedad de Pop en partes de Europa, ¿no? Y en el antiguo Egipto, más o menos 1000 años antes de Cristo. Ya más o menos ya la tuberculosis lo hablaban en la época de Hipócrates, ¿no? Cuando se la denominaron tisis, ¿no? Que significaba del griego tineum, que significaba consumir. En el inglés también la tuberculosis pulmonar se conocía, ¿no? Con el término de consumo, ¿no? Y como ya lo saben ustedes, ¿no? El alemán Robert Koch descubrió y aisló al Mycobacterium tuberculosis en el año de 1882. Ya para el año de 1921, Calmet y Goering, ¿no? crearon la vacuna, ¿no? Gracias a esta vacuna también es que nosotros evitamos las formas severas de tuberculosis. En 1952 se crea la isoniazida, ¿no? Que es uno de los fármacos pilares de tratamiento para esta enfermedad, ¿no? Y en 1960 aparece la rifampicina y el etambutol. Hablando ya de la tuberculosis pulmonar, hablando de, ¿no? El bacilo es como ustedes ya conocen, es un organismo aeróbico obligado, sobrevive en un ambiente, ¿no? que contiene oxígeno, ¿no? Su longitud es entre 2 a 4 micrones, un ancho de 0.2 a 0.5 micrones, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Un frotis de un bacilo ácido resistente, ¿no? Que muestra sus cordones, ¿no? Estos cordoncitos son los característicos del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan prevalente, es tan alto y tan difícil de tratar esta enfermedad? Debido a que tiene muchos factores de virulencia, ¿ya? Los factores de virulencia de Mycobacterium tuberculosis, no tenemos el glicolípido de unión a la manosa, tiene una gran capacidad para crecer en medios intracelulares, no interfiere con los efectos tóxicos del sistema inmune, tiene un complejo antigénico 85, el tiempo de generación es lento, alta concentración de lípidos en su pared y tiene un factor cordon, el cual inhibe la migración de polimorfos nucleares. Estos y otros factores de virulencia más en su conjunto van a hacer a este Mycobacterium tuberculosis un germen muy difícil de destruir por parte de nuestro sistema inmune, ¿no? Es por eso que debido a sus varios factores de virulencia, también es que se utilizan varios fármacos para poder destruirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros nos infectamos, ¿no? Se dice que nosotros inhalamos unas gotitas de Fluger, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Estas gotitas de Fluger son eliminadas en el ambiente. En el ambiente este Mycobacterium tuberculosis puede estar de 1 hasta 5 horas, ¿no? Suspendidas en el ambiente. Más o menos unas gotitas de Fluger de menores a 5 micras son las que vamos a inhalarlo, ¿no? Y entonces una vez que sucede esto, pueden suceder 4 posibilidades, ¿no? Una, que nuestro organismo lo elimine inmediatamente. Otro puede producir una enfermedad primaria, ¿no? Que va a progresar una enfermedad activa, principalmente en los pacientitos inmunosuprimidos, pacientes ancianos, no van a ser, ni bien se contagian, van a ser enfermedad primaria, ¿no? Otro es que, por decir una persona, la mayoría de nosotros, ¿no? Con buena nutrición, hábitos de vida saludables,
¿no? Puede que la infección hayamos contagiado de esta micobacteria y esté latente en nuestro organismo, ¿no? Quiere decir que nuestro sistema de defensa lo controló y está ahí latente, ¿no? Y la otra es enfermedad de reactivación, ¿no? Quiere decir que la infección latente que teníamos por un factor de riesgo, una desnutrición, una comorbilidad, una infección o una enfermedad crónica, como enfermedad renal, diabetes, ¿no? Entonces hace que nuestras defensas bajen y este Mycobacterium que está presente ya en nuestro pulmón se reactiva, ¿no? Entonces va a ingresar el Mycobacterium tuberculosis, ingresa hasta nuestros alveolos, ¿no? Se dice que las primeras células que van a interactuar ahí son los macrófagos y las células dendríticas. Otros refieren que van a afectar primero a los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1, ¿no? Siendo los neumocitos tipo 2 los que van a interactuar con esto, ¿no? Y de ahí toda la cascada, ya que en este momento no lo vamos a mencionar, ya que cada uno de ustedes ya lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces, acá tenemos factores de influenza que van a determinar el curso de la enfermedad, ¿no? Va a tener en cuenta la virulencia y el número de microorganismos, las defensas naturales del huésped, ¿no? La edad, siendo los más sensibles los recién nacidos, las personas entre 15 a 30 años y los ancianos, ¿no? Y otros, ¿no? Como factores de riesgo, como una mala alimentación, alcoholismo, tabaquismo, ¿no? Usuarios de drogas, incluso la gestación, o enfermedades crónicas como silicosis, un EPOC, esos también van a ser factores de riesgo para estar expuestos a micobacterio, ¿no? Entonces, puede ser que ingrese a nuestro organismo, puede ser que se autolimite, ¿no? Y va a pasar a una etapa de disolución, otro va a producir un engrosamiento, una encapsulación, una fibrosis, ¿no? Que en este caso va a una curación o una duración variable, ¿no? De que puede ser de inmediata a varios meses. Esto nos puede llevar a una calcificación, ¿no? O también puede ser a una reactivación, ¿no? Quiere decir, en la calcificación o en la parte de engrosamiento, fibrosis, el germen va a estar latente allí. Ante algún factor de riesgo, un descuido del paciente, ¿no? Estos micobacterios se van a reactivar y pueden ir, ¿no? A una difusión y puede ir a una invasión a otros órganos, ¿no? Vamos a ver que en el pulmón va a ser por una difusión por contigüidad, ¿no? Ya invasión a una tuberculosis broncógena va a ser al tragar el mismo esputo con ciertas cantidades de micobacterias, al igual mismo que la infección del tracto digestivo, ¿no? La vía hematógena nos va a dar la tuberculosis miliar y la invasión por el conducto torácico va a ser una invasión linfógena. En una anatomopatología vamos a encontrar principalmente el gran, ¿no? El gran complejo de Gone, ¿no? Que es un típico de tuberculosis, ¿no? Que va a ser una zona de consolidación inflamatoria, ¿no? De color gris blanquecino, más o menos de 1 a 1.5 centímetros, ¿no? Y principalmente va a tener una necrosis caseosa. Y el otro es el complejo de Ranke, ¿no? Que va a haber una linfangitis, una neumonitis y una adenitis, ¿no? El complejo de Ranke principalmente va a comprender un ganglio linfático. Dentro de las manifestaciones clínicas, principalmente, pues no vamos a tener el dato cardinal, que va a ser la tos, ¿no? Por más de 2 semanas, ¿no? 15 días, que es el famoso sintomático respiratorio.
Vamos a ver también que va a haber pérdida de peso, el síndrome constitucional, fiebre, la fatiga, cansancio, la sudoración nocturna. Va a haber en algunos casos más severos la hemoptisis y lo otro es que también la hiporexia, la falta de apetito. En el diagnóstico, principalmente acá, vamos a tener en los factores clínicos, ¿no? Paciente que ya me hace pensar tos por más de 2 semanas, ¿no? Que viene con fiebre, con diaforesis, con pérdida de peso, con hiporexia, ¿no? Más factores epidemiológicos, ¿no? Contacto con un paciente tuberculosis o familiar que recibe tratamiento antituberculoso o viene de una zona endémica donde hay grandes casos de tuberculosis, entonces yo voy a pensar que este pacientito se contaminó, ¿no? Entonces, el diagnóstico definitivo va a ser aislando al micobacterio, ¿no? Que puede ser en el esputo, en secreción, en líquidos corporales, ¿no? En líquido pleural, en la orina, en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, esto ya vamos a lo que es la historia clínica, el examen clínico, ¿no? El principal, pues, el principal factor va a ser la identificación de la bacteria, ¿no? Una vez se le solicita, vamos a solicitar BK es puto, ¿no? Por 3 veces. Se dice que el BK sea lo ideal que sea la primera muestra de la mañana, y incluso otros también dicen después de 8 horas de la primera muestra también se le puede tomar. Pero lo que acostumbramos nosotros a hacer es BK seriado, ¿no? El primer esputo de la mañana durante 3 días y así obtenemos la muestra para tratar de identificar a la bacteria, ¿no? Vamos a hablar un poquito acá esta es en la tuberculosis activa, que vamos a hablar de las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas fenotípicas para detectar la tuberculosis, ¿no? En este caso, en general, tuberculosis sensible y tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Vamos a tener las pruebas directas, ¿no? A partir de muestras de esputos, ¿no? El MODS que le llaman, ¿no? Vamos a ver el MODS, principalmente el MODS va a ser, son las técnicas de cultivo rápido, ¿no? Un ensayo rápido basado en el crecimiento, utiliza medios líquidos para la detección de Mycobacterium tuberculosis y complejos resistentes, ¿no? Tanto a la isoniazida y a la rifampicina. Y el otro es el ensayo, el tubo indicador de crecimiento de micobacterias, ¿no? Que también va a utilizar cultivo líquido para evaluar si las micobacterias crecen en ausencia o presencia de varios medicamentos antituberculosis. Si se detecta el crecimiento en la presencia de un fármaco, entonces vamos a decir que es resistente a la droga, ¿no? Y los resultados, lo malo de estos cultivos es que demoran varios días, ¿no? Y están disponibles que en el cultivo sólido. Acá no, las técnicas comunes no van a ser la detención rápida, va a ser el método de Ziel-Nielsen, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Con método de Ziel-Nielsen, cómo se observan, ¿no? Las micobacterias, con método de Ziel-Nielsen, y el otro es también el método usando el colorante de auramina o auramina rodamina, ¿no? En microscopía de fluorescencia. Se ven en la fluorescencia los micobacterios. ¿No? Entonces vamos a ver, ¿no? Este es el famoso VAR, ¿no? Entonces, sedimos que si observamos de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos observados, va a ser una tuberculosis paucibacilar, ¿no?
número exacto va a ser de bacilos en 100 campos, ¿no? De 1 a 9. Lo otro es menos de un bar promedio por campo en 100 campos observados. Va a ser una muestra positiva, una cruz, ¿no? De 1 a 10 cruces, de 1 a 10 bar, perdón, promedio por campo en 50 campos observados va a ser positivo, 2 cruces. Más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes promedio por campo en 20 campos va a ser positivo, 3 cruces. Es la famosa 3 cruces sobre 3, ¿no? Que quiere decir más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campo en 20 campos observados. ¿No? Ahora tenemos la técnica de MODS, ¿no? Principalmente se basa en la observación de cordones característicos de Mycobacterium tuberculosis cuando crece en el medio líquido, ¿no? Esta es una prueba rápida, detecta la resistencia a la isoniazida y la rifampicina en 7 a 14 días, ¿no? El MODS, ¿no? Acá vemos que se observan acá el crecimiento de las Mycobacteriums en forma de curvas, ¿no? En forma de curvitas. Este es el famoso MODS. No, más o menos la sensibilidad y especificidad del cultivo MODS no es del 98% de la sensibilidad y una especificidad del 96%, ¿no? Sensibilidad y especificidad del 100% para la rifampicina y 98% para la isoniazida. El otro método para detectar también es el método Gries, ¿no? Que más que todo acá va a ser la determinación de la actividad de reducción de nitratos en el cultivo, ¿no? Esto te va a ver también para estudiar si el Mycobacterium es resistente a la isoniazida o la rifampicina. Acá tenemos otro método también que es el Genotype, ¿no? El Genotype, MTBDR+, ¿no? Detecta simultáneamente Mycobacterium tuberculosis y resistencia a la rifampicina, ¿no? Principalmente detectando el gen RPOB, en isoniazida, genes CAT-G y la INA. No puede realizarse a partir de un aislamiento indirecto o muestra pulmonar. ¿No? El tiempo de emisión del resultado es de 3 a 5 días. ¿No? Esto es ya el ensayo en sonda de línea, el Genotype MTBDR, es una prueba molecular. ¿No? Las pruebas moleculares van a ser más rápidas porque simplemente detectan el genotipo, ¿no? A diferencia de las pruebas que detectan el fenotipo, ¿no? Que son los cultivos. El Genotype, ¿no? Más o menos esta prueba molecular, ¿no? Tiene una sensibilidad del 100%, 100% para detectar resistencia a la rifampicina, 97.5% para la isoniazida y 96.9% para multidrogos resistentes. Mientras para una prueba de Genotype para disputo, la sensibilidad fue de 95% para rifampicina, 96.8% para isoniazida y 95.2% para multidrogos resistentes. Ya otro método más sofisticado, ¿no? Que es el BACTEC MGIT 960, ¿no? Las tasas de concordancia es de 99.9 para la rifampicina y la isoniazida. Para el latambutol fue de 90.9. La sensibilidad para la rifampicina, la isoniazida, la streptomicina y el eptambutol de 97.4% para la rifampicina, la isoniazida 96.9%, la streptomicina 93.3% y el etambutol 94.6%, respectivamente. ¿No? Estas pruebas moleculares, ¿no? Principalmente permiten la amplificación de un ARN objetivo específico o una secuencia de ADN que se puede detectar a través de una sonda de ácido nucleico, ¿no?
Estas pruebas moleculares pues te sirven ya porque son rápidas. Tenemos resultados a las 24 a 48 horas, ¿no? En general tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 98%. Tenemos otras pruebas más sofisticadas, ¿no? Por decir que hablan acá el ensayo Expert MTB-RIF, ¿no? En cual principalmente va a detectar las mutaciones de Mycobacterium tuberculosis y resistencia a la rifampicina en una región de 81 BP, ¿no? Que detecta los codones desde la 426 a la 452. Otro también tenemos el ensayo Expert MTB RIF Ultra, entre otros ensayos, también los más sofisticados, ¿no? Tenemos acá el ensayo Expert que todavía está en investigación, el MTBDR, dentro de ellos tenemos MTBDR Plus, MTBRDS, ¿no? Que simplemente, principalmente el MTDRB Plus nos va a ver mutaciones a resistencia a la rifampicina y isoniazida. El MTBDRS va a ser resistencias a las fluoroquinolonas y agentes inyectables, ¿no? Ya este es para detectar tuberculosis X extremadamente resistente, ¿no? También tenemos pruebas basadas en secuencias, ¿no? Que pueden predecir la resistencia a los fármacos con mayor precisión que los ensayos basados en sondas, ¿no? Los métodos incluyen secuenciación de pirosequencing, secuenciación de Sanger, secuenciación de próxima generación. Y el otro también que tenemos es prueba de antígeno en orina en pacientes con infección por VIH. ¿No? Que principalmente detecta el lipoarabino manano de la micobacteria en orina. ¿No? Este es principalmente para pacientes con VIH, ¿no? Y aquellos también que tienen linfocito CD4 menor de 100. Bueno, eso es en cuanto a las pruebas, ¿no? Para detectar resistencia. ¿No? En cuanto a lo más básico que tenemos y lo que está más a nuestro alcance, no es una simple radiografía de tórax, ¿no? Nosotros en nuestro establecimiento de salud, cuando ya ustedes hagan sus serums, tienen a un pacientito con ciertas manifestaciones clínicas de tuberculosis, ¿no? Entonces ustedes fácilmente le pueden hacer una radiografía, ¿no? Y van a encontrar acá cavitaciones tuberculosas, ¿no? Por lo general siempre van a encontrar en los ápices pulmonares, ¿no? Pueden ser ápices pulmonares, siempre la mayoría de casos está en el ápice derecho, ¿no? O también puede ser bilateral. En este caso no es una cavitación tuberculosa. Acá tenemos infiltrados también en el lóbulo superior, ¿no? Y cavidades con niveles hidroaéreos, ¿no? Acá tenemos una cavidad y acá tenemos un nivel hidroaéreo. Acá tenemos también una linfadenitis tuberculosa que afecta, ¿no? La linfadenitis tuberculosa o también la famosa escrófula, ¿no? Que es una afección tuberculosa de los ganglios linfáticos cervicales. Acá evidenciamos una afectación renal, ¿no? Como vemos que acá está afectando tanto la corteza como la médula renal, ¿no? Y acá también tenemos ya una tuberculosis miliar, ¿no? En un patrón en semilla de mijo, ¿no? Bilateral, ¿no? Y este es por una diseminación hematógena. Compromiso, ¿no? En forma de semillas de milia, bilateral. Ahí van a ustedes ver que sí es frecuente y esa es una de las formas también más contagiosas que hay, ¿no?
y más graves porque ya, si ustedes ven, está comprometido todo el parénquima pulmonar, ¿no? Estas son las formas para diagnosticar principalmente la tuberculosis activa, ¿no? Pero, ¿qué hago yo si también tengo un pacientito estoy pensando en una tuberculosis latente, ¿no? Por decir, la tuberculosis latente, nosotros vamos a pedir lo que es la prueba del PPD, ¿no? La PPD principalmente que es la administración de proteína derivada de Mycobacterium tuberculosis, se inyecta, ¿no? Más o menos una cantidad de 0.5 mililitros, ¿no? De esta derivado proteína tuberculoso, y no, y se espera unas 72 horas, ¿no? Más o menos el tamaño de la induración, se evalúa viendo el tamaño de la induración, ¿no? Por decir, si la pápula crece más de 5 centímetros en pacientes con VIH, se considera positivo, ¿no? Contactos recientes con un paciente con tuberculosis, también mayores, se considera mayor a 5. Pacientes con trasplante, mayor a 5, ¿no? Personas inmunodeprimidas, ¿no? Por el uso de glucocorticoides o inhibidores de los factores de necrosis tumoral alfa, también mayor de 5. Personas con trastornos médicos de alto riesgo, mayor de 5, ¿no? Otros pacientes, por decir, inmigrantes menores a 5 años en países con alta prevalencia, considerar una pápula mayor de 10, ¿no? Consumidores de drogas intravenosas, mayor de 10. Personal de laboratorio micobacteriológico, no residentes y empleados de instituciones congregadas de alto riesgo, mayor de 10. Niños menores de 5 años de edad, niños y adolescentes expuestos o adultos en las categorías de alto riesgo, mayor de 10, ¿no? Y personas con bajo riesgo de infección, si ya tiene un tamaño mayor de 15 milímetros, también se considera que tenga una infección latente de tuberculosis. Esto no es tan sensible si es que sale negativo, ¿no? Pero sí nos da una idea, si es que sale positivo, ya nos orienta a que este paciente también ya esté haciendo una reacción, un tipo de respuesta inmunitaria a la tuberculosis, ¿no? Acá tenemos una radiografía, otra radiografía, ¿no? Donde se evidencia compromiso del ápice, tanto del ápice pulmonar como que del lóbulo posterior anterior, ¿no? Entonces, chicos, principalmente lo que es la tuberculosis pulmonar es un tema que ustedes tienen que saber diagnosticar, porque nosotros, por ser un país subdesarrollado, tenemos alta incidencia y alta prevalencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces, siempre, para el diagnóstico, siempre son los factores demográficos, ¿no? Los antecedentes, el lugar donde viven, si vienen de un lugar, han tenido contacto con un paciente o algún familiar, ¿no? Y la historia clínica, ¿no? Siempre va a haber fiebre. Lo clásico es que haya fiebre, predominio vespertino, ¿no? La pérdida de peso, la hiporexia, ¿no? Y simplemente con una simple muestrita de BK, ya nosotros podemos estar diagnosticando, ¿no? Danti, Sí, doctor. a ver,
Ese es prácticamente un conversatorio que hemos tenido. La verdad es un poco, ¿cómo se dice? No se puede casi interactuar, ¿no? Debido a que no es igual, no me siento igual como estar haciendo una charlita frente a frente, ¿no? Se nota un poco frío, como que solo uno habla, no hay interacción de ustedes, pero bueno, a ver, hay que tratar de hacer un resumen, a ver, de lo que se ha conversado, ¿no? A ver, ¿quién podría dar algún resumen o algo preciso más que todo de lo que es el diagnóstico, ¿no? Para que todos puedan participar. ¿Alguna pregunta en todo caso? Doctor, Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿y de cuál de todas esas pruebas genéticas se las realiza con mayor facilidad acá en el país para ver la resistencia, rifampicina y isoniazida? ¿O cuál se podría considerar como que la más común que se lo realiza rutinariamente, ¿no? ¿O ninguna se lo hace? No, sí, justamente como ustedes las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares debido a que se hacen más rápido, ¿no? Mira, esta es justo desde el Instituto Nacional de Salud y esto es lo que lo realizamos acá, ¿no? Por decir, la prueba MODS, ¿no? ¿No? No, prácticamente estas pruebas no se le realiza de manera automática, ¿no? Una vez que nosotros mandamos el BK, el BK en esputo, ¿no? Dicen ustedes, ¿no? En la práctica diaria en el hospital, ustedes BK en esputo, ¿no? Por 3 muestras seriadas, ¿no? Entonces, ellos automáticamente ya tanto mandan la prueba de genotype, ¿no? Esta prueba de genotype principalmente dice que esta detecta simultáneamente el Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a la rifampicina, ¿no? E isoniazida. No, esto es lo que se practica. Si ven acá el icono, en el Ministerio de Salud, esto lo hacen en el Instituto Nacional de Salud y en lugares donde se sospecha de alta resistencia, se hace, ¿no? El otro es el método del Genotype, el otro el MODS, ¿no? Principalmente que va a ver el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis, como decíamos, en forma de curvitas, ¿no? Y el otro es el método Gries, ¿no? Determinación de actividad de reducción del nitrato en el cultivo, ¿no? Entonces, el Genotype es la que lo hacen, una de las más frecuentes y la que más está a nuestro alcance. Y esta, por decir, la Bactet MG960 es también un poquito más compleja, pero también se lo hace en nuestro medio, ¿no? Principalmente para ver la resistencia a la rifampicina y la isoniazida. Estas pruebas, tanto Genotype como MODS y la GRIETS, sí se realizan en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, doctor. doctor, ¿en qué etapa de la enfermedad el paciente se vuelve más contagioso? Mira, hablar de la capacidad para contagiar, se dice cuando ya en las primeras, a ver,
Si nos vamos a lo que es la fisiopatología, ¿no? Ya el pacientito va a estar contagioso en las etapas, en casi todas las etapas, de la enfermedad, porque, o sea, si es que se dice que ya un pacientito no está contagioso, cuando ya está prácticamente en la segunda semana de tratamiento. Pero en sí, una vez que el Mycobacterium está en el pulmón, ¿no? Y el paciente está con la enfermedad, en todas las etapas es contagioso, ¿no? En su periodo de actividad. Claro está que no, que tiene la enfermedad, ¿no? Porque tú no puedes decir que un paciente es contagioso cuando la tuberculosis está es una tuberculosis latente, ¿no? Todo paciente con tuberculosis activa es contagioso, ¿no? Más bien se dice que cuando está a partir de la segunda semana de tratamiento, allí podríamos decir que disminuye la capacidad de contagio. Gracias, doctor. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Sí. Doctor, ¿qué factores predisponen a un paciente a desarrollar TB pulmonar y extrapulmonar? Mira, como has venido mencionando, ¿no? Los factores que van a predisponer principalmente son todas aquellas situaciones en la cual tu sistema de defensa, tu sistema inmunitario, no va a estar activo al 100%. Y toda aquella situación en la cual también tus factores de defensa tú los debilitas, ¿no? Por decir, tenemos un paciente alcohólico, ¿no? Que desde ya el hecho de fumar, el hecho de ser alcohólico, va a evitar o va a disminuir la capacidad de defensa del organismo, ¿no? Un paciente fumador va a quitar la actividad de defensa de las vías respiratorias altas, va a inhibir la actividad de los cilios, va a inhibir la capacidad de respuesta a, a este micobacterium. ¿No? Un paciente que fuma, un paciente que ingiere bastante alcohol, ¿no? También va a producir un estado de inmunosupresión, ¿no? Y las otras patologías de base, pues, ¿no? Un estado de mala nutrición, pacientito desnutrido, que no, ¿por qué es que se da en los países subdesarrollados, ¿no? Porque esta enfermedad ataca a los pacientitos con baja nutrición, ¿no? Pacientes con bajo nivel económico no tienen una buena alimentación, una buena nutrición, entonces su sistema de defensa no está al 100% competente para tratar de luchar con este micobacterio. Otros son las enfermedades crónicas, ¿no? Un paciente diabético, como saben, el paciente diabético tiene un estado de inmunosupresión. Pacientes con enfermedad renal tienen, desde ya por su falla renal, tienen un déficit de hemoglobina, una anemia. Esta anemia también no desarrolla una buena actividad fagocítica, el sistema del complemento, el sistema de defensa, no es igual que una persona al tope, ¿no? Al 100% con su sistema de defensa. Pacientes con inmunosupresión, ¿no? Pacientes con lupus, con tratamientos que reciben inmunosupresión, también tienen el sistema de defensa bajo y no esto predispone a este tipo de infecciones.
Y otros pacientes que también tienen defectos ya del mismo, enfermedades del propio sistema inmuno, ¿no? Como déficit del complemento, alteraciones ya en el sistema de defensa humoral y celular, ¿no? Pacientes con también esplenectomía también son propensos a estas infecciones. Todo lo que afecte en sí al sistema de respuesta inmunológico va a estar predispuesto a estas infecciones por micobacterium, ¿no? Y en general a todo tipo de infecciones. Seth, Gracias, doctor. Danti, Sí, doctor. Para agregar algo nada más, podríamos decir que para hacer un diagnóstico tenemos que tener énfasis sobre todo en la historia clínica, ya que hay ciertos lugares que son donde hay mayor cantidad de pacientes con tuberculosis. También, sobre todo, tener una toma adecuada de la radiografía, ¿no? Ya que sabemos que es muy sensible. Si tenemos una mala muestra, incluso hasta podemos tener un mal diagnóstico. Y también sobre el diagnóstico de bacteriología, que es el más específico, ¿no? Pues no, nada más, doctor. Zaira, Bueno, doctor, no solamente para hacer un resumen de lo que usted dijo, bueno, la tuberculosis, como usted mencionó, es una enfermedad muy virulenta y que en nuestro país se encuentra, bueno, hasta el año 2018 en el segundo lugar, se encuentra en el segundo lugar con países que tienen más tuberculosos. Y también en otros países está bien controlada por el sistema de salud. Y bueno, tenemos que tener en cuenta más que todo el diagnóstico y ver si es que nuestro paciente ha tenido factores de riesgo como contagio con otras personas que ya son diagnosticadas con tuberculosis o también son inmunodeprimidos y otras cosas que también usted ya mencionó. Edward, Rojas, Valencia. Buenas noches, doctor. Eh, bueno, en cuanto a la clase, no he tenido mayores dudas que las que acaban de mencionar mis compañeros. Ya. ¿Han visto, la mayoría ha visto ya algún pacientito con tuberculosis? ¿Se han visto algún paciente con tuberculosis ya alguien de ustedes? No, doctor, William, particularmente no No vemos. nos dejan ver. ya, pero nadie así, nadie ha podido ver un pacientito por ahí. Por lo general, este tipo de pacientes, si es que es en edad joven, son pacientitos que llegan lamentablemente, llegan en etapas así severas de la enfermedad, ¿ya? Llegan con un estado
de desnutrición marcado, caquéticos, ¿no? Y la situación por la cual ya acuden al hospital es por lo que sus padres los ven, ya prácticamente ellos ni pueden alimentarse, ¿no? Y llegan a la emergencia en insuficiencia respiratoria. Lo que sí cabe resaltar que es como es una enfermedad crónica, ¿no? El cuerpo lo logra compensar en la mayoría de los casos, ¿no? Si es que es solo una tuberculosis pulmonar, ¿no? Y la mayoría de veces pues está en hospitalización y logran recuperarse, pero quedan con un estado basal bastante malo, ¿no? Estamos viendo la forma exagerada de la enfermedad, ya, en la etapa severa, ¿no? Otros llegan hacen diseminación, ¿no? Y hacen una tuberculosis, como últimamente hace 2 semanas hemos tenido 3 jovencitos de 26 años, ¿no? Con tuberculosis multisistémica, ¿no? Ya vienen con compromiso neurológico, meningotuberculosis, otro tenía compromiso digestivo, ¿no? Una tuberculosis gastrointestinal, y pues lamentablemente en los jóvenes son los pacientes más recios, ¿no? Que dicen, no, se resisten a ir al hospital, ¿no? Diferente sería si se detectara a tiempo, ¿no? En etapas iniciales de la enfermedad, en la cual pues el cuerpo no se, no se daña tanto, ¿no? Porque el hecho de que el cuerpo se defienda va a llevar bastante consumo de energía, bastante consumo nutricional, bastante utilización de, bastante catabolismo. Entonces, por eso la mayoría de los pacientes llegan en desnutrición severa. Mañana, no sé, de repente voy a hacer les hago un videíto, ¿no? Con el permiso de un jovencito que tenemos allí, para que puedan, aunque sea por videíto, puedan ver, ¿no? Ectoscópicamente un pacientito. Por favor, doctor. Ya, y bueno, pues no, aquí seguro mañana pasado van a ver también el tratamiento. La verdad que enfermarse de tuberculosis, la verdad que es bastante triste, ¿no? Porque imagínese tomar durante mínimo 6 meses, pues de 5 a 6 pastillas por día, es bastante, la verdad. Es bastante triste ver un pacientito con tuberculosis porque son 6 meses de tratamiento todos los días, ¿no? Eso es si hablamos de sensible, ¿no? Hay otros ya tuberculosis con fármaco resistente que ellos ya tienen que ponerles medicamentos intramusculares. La verdad, pues hay que tener bastante cuidado, ¿no? Si bien es cierto, ahorita está de moda está feo la pandemia de coronavirus, pero no debemos descuidar también este tipo de infecciones, ¿no? Ya que tuberculosis, pues imagínense 6 años, 6 meses de tratamiento como mínimo, ya es bastante complicado, ¿no? Lleva un compromiso psicosocial marcado, ¿no? Y económico también. Bueno, lo bueno de todo esto es que es fácil de diagnosticar, ¿no? Fácil de diagnosticar. Ustedes tienen que ser campeones porque lamentablemente nuestro país es donde hay una bastante incidencia. Estamos en el segundo puesto a nivel a nivel panamericano, ¿no? Y hoy dicen con tuberculosis, COVID y VIH, peor aún, ¿no? Entonces, simple, ¿no? Piden su radiografía de tórax, un BK, su cultivito de BK. El cultivo va a ser de vital importancia, ¿ya? Porque hay que detectar siempre que el pacientito no tenga una forma de tuberculosis fármaco-resistente, porque si no va a recaer. Ustedes van a estar en el primer, segundo mes de tratamiento, y si no le hicieron el cultivo, pues pum, van a tener recaídas.
No, pero por lo general ya en automático, una vez que en laboratorio hacen el BK, automático mandan los cultivos, ¿no? Principalmente las pruebas moleculares que dijo, por ahí me preguntó uno de sus compañeros, se hacen cuando el paciente está, se necesita, ¿no? Con mucha urgencia el ver si es resistente o no, ¿no? Si no, ya se hacen simplemente los cultivos, pero igual siempre se está mandando en automático, ya lo mandan, por eso es que hay un programa nacional de tuberculosis, ¿no? En cada establecimiento de salud ustedes ven área de tuberculosis están organizados y ya se envía todas estas pruebas. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la zona del pulmón más frecuentemente afectada en tuberculosis pulmonar? Y en cuanto a secuelas, ¿qué es lo que podría dar la tuberculosis? Ujú. Sí, se dice que en la primera infección, no, como mencionamos al inicio, no eran 4 destinos una vez que nosotros nos tocaba la tuberculosis, ¿no? Uno es que simplemente se autolimite o el cuerpo lo elimine. El otro es que pase a una infección latente, ¿no? Y esta infección latente principalmente a nivel de lóbulos pulmonares, a nivel de ápices, ¿no? A nivel de ápices o a nivel del lóbulo medio también se va la tuberculosis, ¿no? Y en la infección latente está en el lóbulo medio, ¿no? Ya dice que si te reinfectas o se produce la infección activa, ¿no? Dice que algunos micobacterios van hacia los ápices, porque el germen no le gusta el oxígeno y va hacia a los ápices. Entonces, por lo general va al lóbulo medio y a los ápices, ¿no? En la primera infección o una infección latente está a nivel de lóbulos medios y ya después puede ascender hasta a ápices, ¿no? Por eso es que siempre las cavernas se encuentran en los ápices, ¿no? Ahora, las secuelas que puede dejar, ¿no? Es según el dibujito que hicimos, ¿no? En la que es la fisiopatología, ¿no? Como tú sabes, el Mycobacterium pues tiene bastantes factores de virulencia. Entonces va a producir una inflamación crónica y esta inflamación crónica se va a formar un complejo de linfocitos, de macrófagos y estos van a producir un granuloma, ¿no? Un granuloma. Este granuloma con el tiempo se puede formar una caverna, ¿no? Que es una caverna como que un campo de batalla donde ha luchado tanto los macrófagos, los linfocitos T, ¿no? Que se han enfrentado a esta micobacteria y pues deja como cavernas, deja unas cavernitas, ¿no? También en algunos casos también bronquiectasias, ¿no? Y con el tiempo estos, pues sí, pueden comprometer un vaso, un ganglio linfático y es por eso que ellos hacen, no, pues en los casos severos vienen con hemoptisis, porque hay un compromiso ya del vaso sanguíneo. Gracias, doctor. Doctor, disculpe. Sí, dime Dante. Eh, ¿qué recomendaciones le debe dar a un paciente para que su prueba de su muestra que le vayamos a sacar sea una muestra verídica y no nos dé falsos negativos, perdón, falsos positivos? ¿Hay alguna recomendación que Ujú. se debe tener o no? Sí, por lo general se dice que la muestra sea de la primera hora de la mañana, ¿no? En la muestrita, tu BK le dices a tu paciente, ya señor, mañana va a venir a primera hora de la mañana y el esputo que sea de la primera hora de la mañana, ¿no? Hay algunos pacientes también que no expectoran, ¿no? Y a ellos se sugiere que se los nebulice con solución hipertónica, solución salina al 3%, se los nebulizan de 5 a 10 minutos y eso les va a ayudar a expectorar.
Y también cuando tú envíes la muestra, pon ahí que aún ha sido una muestra inducida, o para que el de laboratorio no lo va a eliminar pensando que es una mala muestra. Por lo general se recomienda que sea la muestra de la primera hora de la mañana, ¿no? El paciente se despierta y hace una expectoración y lo pone al frasquito. Ya, doctor, gracias. Ya, van a revisar bien lo que es la fisiopatología. La verdad, no, ustedes tienen que leerlo bien y hacer un esquema, hacer su esquema bien dibujadito. De nada sirve que mi mamá esté hablando de los linfocitos T Helper, de esto, porque los voy a aburrir. Entonces, ustedes van a hacer bien su resumen, su esquema de lo que es la fisiopatología, ¿ya? Porque es bastante interesante y la verdad es, ahorita que ni siquiera me pueden ver ni yo verlos, los voy a hacer dormir. Entonces cada uno de acá mañana temprano hacen su resumen, porque eso tienen que saberlo bien. Ya es una enfermedad de bastante incidencia en nuestro país, ¿no? Y prevalente, incidente, tienen que saberlo. ¿Ya? Sí, doctor, sí haremos el esquema. Gracias por las recomendaciones. Creo que ya no hay más preguntas de parte de mis compañeros, doctor. Le agradecemos por el tiempo que nos está brindando para las clases. Muchas gracias, doctor. Ya chicos, cualquier consulta, para darles información, me escriben al WhatsApp, yo tengo ahí algunos artículos, algo que les puede ayudar. Ya me escriben, ahí les envío. Listo, doctor, muchas gracias. Ya le estoy enviando la grabación de la clase a su correo. Ya Gerson, gracias también. Gracias chicos, entonces a seguir este, estudiando y ya cualquier cosita, casitos clínicos interesantes, ya les hago llegar a su WhatsApp. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias chicos, también gracias a ustedes.